Hola amigos de quienique.com, continuamos trayendo a todos los candidatos a la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Hoy estamos con José Daniel López, él es candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, Mateo, gracias a usted y gracias a Quienique por esta invitación. Bueno, José Daniel, cuéntenos un poco acerca de este nuevo proyecto suyo de lanzarse a la Cámara de Representantes. ¿Por qué se quiso lanzar a este nuevo proyecto? Bueno, quiero contarle que llevo 20 años recorriendo mi ciudad. Empecé en el servicio público siendo personero de mi colegio. Estudié ciencia política, hice una maestría en gobierno y desde que me gradué tomé la decisión de dedicar mi vida al servicio público. Arranqué entregando volantes en los semáforos. Lo hice porque yo no vengo de una familia de tradición política ni del mundo político. Soy un ciudadano interesado en participar de este tema y tuve la posibilidad de crecer trabajando durante 10 años al lado de David Luna. Fui su asesor cuando él era representante a la Cámara, gerencié políticamente su campaña a la alcaldía de Bogotá en el año 2011, pasé también por el gobierno nacional, en específico por el Ministerio del Trabajo, y también he estado en el sector privado, en la empresa privada, sé cómo es emprender, he sido docente universitario y llevo varios años recorriendo la ciudad, conociendo a sus habitantes, conociendo a las comunidades y hoy absolutamente preparados para llegar a la Cámara de Representantes. Bueno, y toda esta experiencia que usted ha tenido, sobre todo como asesor y trabajando en cargos públicos, ¿qué le ha enseñado de cómo es este mundo de la política? Yo creo que los ciudadanos debemos perderle la distancia y el miedo a la política. De algún modo, los ciudadanos y en particular los jóvenes nos hemos vuelto los campeones mundiales de la indignación. Rechazamos lo que vemos en noticias, creamos tendencias en redes sociales, mandamos cadenas de WhatsApp quejándonos, criticando y protestando. Pero lo que he concluido en esta trayectoria es que la crítica y la indignación no resuelven ninguno de los problemas prácticos que tiene este país. La única forma de sacar adelante a la ciudad, de sacar adelante a Colombia, es pasando de la indignación a la renovación de nuestras instituciones, más en una institución tan importante como el Congreso de la República, hoy completamente desprestigiada. Nadie cree en el Congreso, pero el Congreso tiene ni más ni menos que la facultad de reformar la Constitución, de hacer las leyes de la República y de ejercer control político sobre el gobierno nacional. De modo que mi gran conclusión es que debemos pasar de la indignación a los hechos, y el hecho que necesita este país hoy es el de renovar el Congreso de la República, de permitir que llegue gente nueva, gente distinta y con una plataforma de propuestas claras, realizables desde el Congreso, comprendiendo sus límites y que marquen un cambio y un nuevo aire para la política colombiana. Bueno, y hablando de esta renovación que usted dice que necesita el Congreso, ¿cuáles serían como los principales retos de esta nueva legislatura, de estos nuevos senadores, estos nuevos representantes en el próximo periodo? Vea, Mateo, hay unos temas en los que yo me quiero concentrar. Primero, la prevención de la violencia contra la mujer. En Bogotá cada tercer día una mujer es asesinada, cada 8 horas una mujer es víctima de violencia sexual y 3 mujeres por hora, son víctimas de violencia intrafamiliar. Creo que tenemos que hacer una lucha frontal contra el machismo. En primer lugar, poniendo el tema en la agenda pública, cosa que la vitrina del Congreso de la República permite. Segundo, proponiéndole al gobierno y haciendo control político para que acá se desarrollen escuelas de padres de familia, para que no sea en el hogar donde se engendre el machismo como tradicionalmente ha ocurrido. Cátedras de convivencia y de tolerancia familiar en los colegios, porque en muchos casos, cuando el niño llega a ser adulto y tiene una pareja, pues le parece lo más normal ponerse bravo porque llegó de trabajar y la comida no estaba caliente porque considera en su construcción cultural que eso es responsabilidad de la señora que tiene al lado. Entonces necesitamos cambiar esos patrones, cambiar esos roles y algo muy importante, fortalecer la capacidad institucional para atender a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. En Bogotá, Mateo, en Bogotá hay 17.000 mujeres cada año que son víctimas de violencia intrafamiliar. Solamente me refiero a aquellas que denuncian. La mayoría parece ser se quedan calladas y solo contamos con 35 comisarías de familia. Denuncié públicamente ayer que según los estándares de ley debería tener Bogotá 51 comisarías de familia, no 35. O sea que tenemos 16 menos y debemos ir al Congreso a jalonar recursos del gobierno nacional, a hacer control político
para que la nación no solo recaude impuestos en el distrito, sino que también invierta en una necesidad tan apremiante como es la capacidad institucional para atender a las víctimas de violencia intrafamiliar. Y hay otros temas en los que estamos concentrados que si quiere ahorita le redondeo. Bueno, sí, si quiere hablemos, profundicemos un poco más en este tema de la violencia intrafamiliar y es qué soluciones, aparte de solo crear más comisarías, qué soluciones uno puede ofrecer a estas mujeres para que denunciar no sea tan difícil o de pronto lo vean como una solución viable, porque muchas veces dicen, pues yo denuncio y no pasa nada, o me da miedo denunciar. ¿Cómo poder atender ese tipo de situaciones? Lo primero que hay que entender es que muchas mujeres no denuncian por miedo a una represalia física aún peor, o en la mayoría de los casos, ¿sabe por qué miedo? El miedo económico, porque está comprobado que hay una alta correlación entre dependencia económica y el hecho de ser víctima de violencia intrafamiliar. Puesto en palabras simples, si la señora vive con un tipo que le pega, pero ese mismo tipo que le pega es el que la mantiene, para ella es muy berraco liberarse de esa cadena, más si hay hijos de por medio. ¿Qué hemos venido diciendo nosotros? Que acá hay una identificación clara de localidades, de grupos de edad, hay un registro hecho de víctimas de violencia intrafamiliar y ellas deben ser prioridad en determinados programas de generación de ingresos, en materia de emprendimiento empresarial, en materia de generación de empleo, apoyándonos tanto en el SENA como en el Servicio Público de Empleo, en materia de acceso a la educación superior y en materia de acceso a nuevas formas de vinculación laboral, como por ejemplo el teletrabajo, que permite trabajar desde la casa. Pero creo que el empoderamiento económico de las mujeres es el punto de partida para que puedan ejercer una posición independiente, crítica, frontal, para tener cero tolerancia hacia la violencia que contra ellas es ejercida en algunos hogares. ¿Y ustedes han identificado de pronto algunas zonas en Bogotá donde se presenten más estos casos? Claro que sí, hay localidades donde el problema es más crítico, en particular en la localidad de Kennedy, en la localidad de Ciudad Bolívar, en la localidad de Bosa y en la localidad de San Cristóbal. Y permítame contarle un contrasentido. De las 35 comisarías de familia que tiene Bogotá, hay 2 que funcionan 24 horas. ¿Por qué es importante que una comisaría funcione 24 horas? Porque muchos de los hechos de violencia intrafamiliar ocurren al son del alcohol o del consumo de drogas, que usualmente se hace en la noche. No hay en el sur de Bogotá, que es donde mayor problemática se enfrenta, una sola comisaría de familia que opere 24 horas. De modo que territorializar esta intervención, hacer foco en las localidades que muestran patrones más claros de violencia intrafamiliar, debe ser sin lugar a dudas una prioridad, tanto para el gobierno distrital como para el gobierno nacional y para los congresistas, quienes le hacemos control político al uno y al otro. Usted hablaba hace un rato de escuelas de padres para evitar que, o sea, para formar niños que no tengan como esa conciencia de violencia contra la mujer. ¿Cómo serían esas escuelas de padres que ustedes proponen? Lo primero, se deben desarrollar desde el barrio con las juntas de acción comunal, desde las empresas con los trabajadores de las empresas, con las iglesias de distinta denominación. Muchas de ellas han sido pioneras en materia de escuelas de padres de familia y por supuesto en los colegios. ¿Qué buscamos? Generar contenidos específicos orientados a que los padres de familia no reproduzcan el modelo cultural machista. Le pongo un ejemplo de una sutileza. Usted llega a una casa y resulta que al niño de 8 años le dicen que él no puede hacer oficio porque él es hombre y para eso están las mujeres. Esto no es cuento. Esto ocurre de manera real en Bogotá hoy. Otro ejemplo. Casas donde el niño se hace oficio, él tiende la cama, pero la que ya sabe lavar los baños y los lava desde temprana edad es la hermanita de él. Ahí, en esa construcción de roles, de exoneraciones y responsabilidades sociales, donde empezamos bien sea a consolidar el machismo o a transformarlo desde quienes regulan la vida familiar, que en este caso son los padres de familia. Bueno, y muchas de esas agresiones no son solamente físicas, verbales y psicológicas, sino también es violencia sexual. La violencia sexual ya tiene como un componente pues diferente a la violencia física. ¿Cómo sería el trato que ustedes le plantean dar desde el Congreso a las víctimas de violencia sexual y para acabar con este tipo de delitos o por lo menos reducir significativamente estos índices? Vea que la violencia sexual hace parte de un paquete más amplio, que es la violencia contra la mujer anclada en el machismo. ¿Por qué ocurre en muchos casos la violencia sexual? Por una creencia, en el sentido que las mujeres le pertenecen al hombre y que por ende pueden disponer de su vida
e incluido ahí de su cuerpo. Y eso lleva a que las ultrajen, a que se dé todo tipo de actos indeseables en materia de violencia sexual. Vuelve y juega. Acá la clave es cultural. Los casos de abuso sexual contra mujeres, en la minoría de los casos, son cometidos por el violador que existe en el imaginario colectivo. El violador del imaginario colectivo es un tipo que vive solo, perturbado, que acecha en las noches en los bosques y ataca a las mujeres. No, acá el problema mayoritario es el de padres de familia, hermanos, padrastros, tíos, vecinos, familiares que abusan sexualmente de las mujeres que tienen en su entorno, de una manera mucho más reiterada de lo que uno llega a creer. Cada 8 horas se denuncia un hecho de abuso sexual. A diferencia del asesinato, que el asesinato sí básicamente se sabe en todos los casos porque implica un levantamiento del cadáver, la mayoría de los casos de abuso sexual no son contados, no son denunciados, porque persiste un criterio de miedo frente al victimario y persiste también la propia intimidación de la víctima, que prefiere mantener esa situación en su secreto y en su vida privada antes de salir a afrontar las consecuencias de hacerlo público. Pero la clave, vuelve y juega, es cultural y es desde la educación de las familias y de los niños. Y en cuanto a castigos, a penas para las personas que hagan este tipo de actos, ¿cómo estamos en Colombia? ¿Estamos bien? ¿Hay que aumentar las penas? ¿Cómo debería ser? Pues vea, de hecho, salió hace poco una ley, que es la ley Rosa Elvira Celi, que creó el tipo penal del feminicidio, que es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo que una mujer la asesinan porque pertenece a una banda de drogas y la matan por un ajuste de cuentas. Caso en el cual digamos que hablamos de un homicidio ordinario común, al homicidio de una mujer que es asesinada por un ataque de celos. La ley Rosa Elvira Celi creó el tipo penal del feminicidio con las más altas penas. Yo creo que hoy el problema no es tanto de orden de penas, de la magnitud de ellas. Posiblemente se pueden hacer ajustes. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema de las casas por cárcel para agresores de mujeres. En Cali hace algunos meses un tipo le pegó 16 puñaladas a su esposa y como no tenía antecedentes y como no la mató, lo mandaron para la casa por cárcel donde compartían víctima y victimario. Pero creo que el reto verdadero está en la prevención desde la transformación cultural y en la capacidad de la administración de justicia, porque la mayoría de delitos denunciados quedan impunes. Entonces ni siquiera estamos llegando al punto de determinar si la pena fue suficiente o no, si es muy alta o muy baja, o si inhibe a eventuales delincuentes, porque lo que el eventual delincuente interpreta es que la mayor probabilidad, el 90% de la probabilidad, no es ni siquiera que vaya a pagar poquito de cárcel, es que no lo van a identificar y el caso quedará en la más absoluta impunidad. Bueno, ya hablemos ahora sí un poco de esos otros temas que usted me comentaba. ¿Cuáles son como esas otras banderas de campaña suya para estas elecciones? Vea, un tema muy importante, Mateo. El empleo en los extremos de edad productiva de la población. En primer lugar, en el empleo juvenil. ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes hoy cuando se gradúan? Que salen a buscar empleo. ¿Y saben por qué no consiguen empleo? Porque no tienen experiencia. Es un círculo vicioso. Como no tienen experiencia, no consiguen empleo. Y como no consiguen empleo, no acumulan la experiencia necesaria para optar a un empleo. Es un contrasentido. Sacaremos adelante una ley que establecerá que las pasantías, las prácticas universitarias, cualquier forma de trabajo estudiantil asociado con la materia de su carrera, podrá ser registrado posteriormente como experiencia profesional válida. De esa manera, un estudiante de comunicación social recién graduado, que hizo sus prácticas de quinto y sexto semestre en quién y qué, en el momento en que se gradúe, no solamente va a tener el título profesional, sino que va a ser un comunicador social ya con un año de experiencia en virtud de esa pasantía que desarrolló. Y en paralelo a eso, sacaremos adelante la ley del empleo para el adulto mayor, dándole incentivos tributarios a empresas que contraten en su nómina a personas mayores, para que puedan trabajar en labores educativas, comunitarias, institucionales y de medio tiempo, como bien funciona en otros países. Esto porque es importante, primero, para aprovechar la experiencia subutilizada que tenemos hoy de nuestros adultos mayores, que eso nos genera una pérdida de eficiencia económica. En segundo lugar, porque en este país solo 1 de cada 5 adultos mayores se pensiona. Los demás simplemente dejan de conseguir empleo porque los consideran demasiado viejos. Y tercero, es muy importante la ley del empleo para el adulto mayor,
porque estamos en una sociedad que se está volviendo vieja. A los televidentes, piensen cuántos hijos tuvo su abuelo o sus abuelos. Bastantes. En mi caso, entre mis dos parejas de abuelos y abuelas, sumaron 14 hijos. Luego mis papás tuvieron 3 hijos. Y en nuestro caso, ¿cuántos hijos tenemos? Yo aún no tengo, pero la población va creciendo. ¿Eso qué significa? Que esta es una población que cada vez se está volviendo más vieja, y si no instalamos una normatividad que estimule la productividad en edades mayores, vamos a tener un problema económico muy serio en el largo plazo. Y le remato con este punto. Vamos a jugárnosla con toda por generar mecanismos normativos que atraigan inversión del sector privado en la cultura y el deporte. ¿Por qué la cultura y el deporte? Porque tienen una relación íntima con la inseguridad y el consumo de droga. Hay jóvenes en la ciudad de Bogotá, la mayoría, que salen de estudiar a mediodía. Sus padres regresan a las 8 o a las 9 de la noche. En ese intervalo de tiempo, los pelados agarran para la calle, donde encuentran la droga, la delincuencia y los malos pasos. ¿Queremos ofrecerle al sector privado posibilidades de descuento en el impuesto de industria y comercio? Si a cambio generan inversión directa, sin intermediación estatal, en escenarios culturales y deportivos o en programas de formación. De esa manera ganan las comunidades, pero ganan también las empresas que están hasta el cuello de pagar impuestos, que nadie se lo reconozca y que la plática nunca se vea convertida en obras. Ok, José Daniel, háblenos un poco entonces, ya nos comentó esos temas que pueden ser como de interés muy nacional, pero en últimas usted va por la Cámara de Bogotá y de pronto hay temas que afectan necesariamente a solo los bogotanos. En ese caso, ¿cuáles han sido las necesidades principales exclusivas de los bogotanos que usted ha visto en ese momento? No, primero, todos estos son temas que impactan directamente en la vida de los bogotanos. O sea, el tema, sí, pero también son temas nacionales. Sí, porque al final del día legislamos para la nación y le hacemos control político al gobierno nacional. Pero el tema de la mujer, el tema de las comisarías de familia, el déficit se presenta en Bogotá. Bogotá tiene una población aún mayor que la del promedio del país de adultos mayores. Los retos con el uso del tiempo libre de nuestros jóvenes en localidades como Kennedy, como Suba, Engativá, Fontibón, son enormes. Pero quiero hablar de un tema que es del mayor interés para la población bogotana, relacionado con uno que ya mencioné, que es el tema de la inseguridad. Tenemos una intención de prevención desde la cultura y el deporte. Una intención de gestión, porque no hay derecho que Bogotá sea tal vez la ciudad con menor cantidad de pie de fuerza policial per cápita de todo el país. Mientras ciudades como Tunja y como Bucaramanga cumplen el estándar per cápita de pie de fuerza policial, Bogotá ha sido absolutamente blanqueada. Y eso no es porque seamos de malas, sino eso es porque esta situación amerita una gestión política de fondo por parte de los próximos representantes a la Cámara de la ciudad, orientada al gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, para que contemos con el pie de fuerza necesario. Pero súmele a eso otra necesidad que es de orden legislativa, que es general pero que impacta enormemente en Bogotá. Es el tema de la impunidad en los reincidentes de delitos menores. La Secretaría de Seguridad informaba hace poco que hay individuos que han sido capturados 55 veces. 55 veces son dejados en libertad al día siguiente. Esos bandidos ya entendieron cómo es la vuelta. Ellos van, se roban un celular. Si les va muy mal en la vuelta, los capturan. Se van a dormir a la URI 1 o 2 noches, luego están libres, intentando nuevamente atormentar a la ciudadanía cuando el peor riesgo es una noche detenidos, que además hasta les implica comida gratis. Yo creo que acá tenemos que avanzar hacia la ley de los 3 golpes. Cuando un joven o un individuo de cualquier edad es capturado por primera vez, debe ser sometido a una sanción social y económica, eventualmente solidaria con sus padres de familia, si hablamos de menores de edad. En la segunda ocasión, unas sanciones económicas y sociales de mayor calado, acompañados por una pena muy pequeña de privación de la libertad. Pero de la tercera en adelante, la sanción debe ser especialmente penal. Debe implicar privación de la libertad y de manera escalonada, incrementando la duración de la pena en función del número de veces que el individuo haya sido capturado. De otra manera, Bogotá va a seguir siendo el reino de los reincidentes. Y en el caso de menores de edad, ¿cómo sería? Porque la legislación con los menores de edad es diferente en cuanto a las penas.
ahí ¿qué sería? ¿Aplicaría lo mismo? Vea, ahí hay dos temas. Primero, si debe aplicar el mismo principio de gradualidad sobre la reincidencia. Pero lo segundo es que yo sí creo que hay que endurecer sanciones penales a menores de edad y acompañado de eso, irnos tras las bandas criminales que instrumentalizan a los menores de edad a sabiendas que las sanciones penales para ellos son menores. Yo no creo que se trate de acá meterlos a todos en el mismo plano y encerrarlos a todos. Pero es verdad que hay jóvenes que tienen 16 años y que ya llevan muertos encima, son integrantes de bandas profesionales dedicadas al crimen, y tenerlos en libertad representa un peligro para la sociedad. Debemos endurecer sus penas sin violar sus derechos humanos, sin afectar el código de infancia y adolescencia, pero tampoco la respuesta puede ser que por tutelar los bienes jurídicos de un menor, la sociedad tenga que aguantarse un bandido que asesina y roba en libertad en la calle. Ese tampoco puede ser el resultado final de esta discusión. Bueno, José Daniel, ahora cuéntenos un poco ya acerca de esta campaña. ¿Qué tal ha sido? ¿Ha sido dura? ¿Ha sido difícil? ¿O al contrario, ha visto a la gente dispuesta? ¿Qué tal ha sido esta labor en las calles, redes sociales? No, vea, Mateo, yo creo que la campaña va por muy buen camino. No solamente porque contamos con un equipo político que nos respalda, que es importante. Nos acompaña, por ejemplo, el concejal Jeffer Vega, exconcejales, excongresistas, varios ediles de las localidades, líderes comunitarios y sobre todo miles y miles de ciudadanos entusiastas. Pero sobre todo esta campaña ha fluido, sin decir que ha sido fácil, porque la renovación, la llegada de gente nueva, de gente joven, está siendo bien recibida por el electorado. Pero tengo dos rivales muy complicados y se los voy a decir con nombre y apellido. Uno es la abstención. En Bogotá, hace 4 años, el 70% de la gente no salió a votar. La gente sigue creyendo que no votar es una forma de protesta, que si no voto soy rebelde y soy antisistema. Carreta. Para lo único que sirve no votar es para hacerle el favor, es para darle más poder a los corruptos que compran y venden votos, cuyos votos sí salen sin falta. Entonces, primero, la abstención. Y segundo, el voto nulo. Del total de votos depositados en la elección pasada al Congreso, el 15% fueron anulados por mala marcación. Entonces esto nos implica no solo a mí, a todos los candidatos al Congreso, una labor pedagógica enorme, en la cual es clave que nos acompañen los medios de comunicación, que nos acompañen las empresas, las universidades, porque nada más inocuo que un ciudadano que quiera ejercer su derecho al voto y al final su voluntad no se vea reflejada por un problema de operatividad al momento de la marcación del tarjetón. En mi caso, yo estoy dedicado a explicarle a la gente, número uno, que hay que votar, incluso no necesariamente por mí, hay varias opciones valiosas para la ciudad, pero sobre todo hay que votar y hay que votar bien. En mi caso particular, marcando 2X, la primera en el logo del partido Cambio Radical, la C y la R azul y roja, y la segunda en mi número es el último del tarjetón, el 118. Cambio Radical una X y 118 otra X. Bueno, y usted ya ha tenido como experiencia también en campañas. ¿Qué tal le ha parecido esta en comparación de las otras? Y me refiero también en temas de redes sociales, de manejo de tecnología, que últimamente ha sido muy importante a la hora de llamar gente, de traer seguidores. ¿Qué tal se ha movido usted en esa No, a la hora de hacer campaña uno tiene que entender que el mundo funciona en 2 dimensiones paralelas. La dimensión real y física y la dimensión digital. Y en los 2 mundos estamos haciendo campaña. Una de carne y hueso con la gente recorriendo las calles, visitando los barrios, dialogando con la ciudadanía, y otra digital. Tenemos una página web que es www.josedaniel.co. En Facebook soy José Daniel López 0 con la L de Daniel y la L de López. En Twitter @López José Daniel y en Instagram @lopez.jose.daniel, y ahí mantenemos una interacción permanente con una ciudadanía que cada vez participa más en política por medios digitales. ¿Y en ese momento se ha visto como usted afectado de pronto por algún tipo de campaña social o algo así? No, en lo absoluto. No, en lo absoluto. No. Hay ciudadanos críticos, ciudadanos que no comulgan con ideas, con posiciones o con partidos, y con ellos yo desarrollo el debate democrático. Ok, bueno, José Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted y a todos nuestros televidentes.
Bueno, y a ustedes amigos de quienique.com, muchas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo. Los esperamos en una próxima ocasión, esperamos que nos sigan viendo y viendo a todos los candidatos que estamos trayendo para el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Y recuerden seguirnos en www.quienique.com. Estamos también como Quienique en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.